Bien, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy entonces vamos a estudiar los signos de exclamación y de interrogación. También veremos el uso del apóstrofe en español y finalmente el uso del paréntesis. Bien, entonces empecemos con los signos de exclamación o admiración y los signos de interrogación. Bien, entonces en español utilizamos estos signos para exclamar y estos para interrogar, para las preguntas. Tenemos que abrir y cerrar el signo. Lo mismo sucede con los signos de interrogación. Entonces, estos son una marca gráfica que utilizamos al comienzo y al final de la entonación de la oración propia de una exclamación o de una pregunta. En español, a diferencia del inglés, utilizamos signos dobles, es decir, de apertura y de cierre. ¿Sí? Utilizamos, em, es como les decía hace un momento, abrimos el signo de admiración, lo cerramos y lo mismo con las preguntas, abrimos el signo y cerramos el signo. Se deben escribir de manera obligatoria, es una norma eh, que se escriba tanto al comienzo como al final de la oración. Veamos entonces los casos en los que utilizamos los signos de exclamación. Los signos de exclamación entonces encabezan y cierran oraciones que expresan con énfasis un sentimiento o una percepción. En español se utilizan de forma moderada. Por ejemplo, hemos ganado la lotería. O si se quiere expresar algo con mucho énfasis, podemos escribir eh, en los signos de admiración triples, es decir, ponemos tres signos de admiración al comienzo y tres al final. Hemos ganado la lotería. Hacemos mucho énfasis, ¿bien? Pero fijémonos que eh, la misma cantidad de signos de exclamación que abrimos son los mismos con los que cerramos. Ahora, las onomatopeyas e interjecciones suelen ir acompañadas de signos de exclamación. Las onomatopeyas son esas palabritas que utilizamos para simbolizar ciertos sonidos, por ejemplo, ps, para entre signos de admiración, ps, ven aquí, o ala, eso sí que es una sorpresa, esta es una interjección. Bien. Y podríamos pensarla como un, oye, eso sí que es una sorpresa. Mm. Sí, es muy fácil el uso entonces de los signos de exclamación. Vemos ahora los signos de interrogación. Recordemos que son estos, y son marcas gráficas que utilizamos al comienzo de las oraciones interrogativas directas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? A diferencia de las oraciones interrogativas indirectas, como este ejemplo, en el cual no es necesario utilizar los signos. Por ejemplo, me pregunto cómo se llama. Y en este caso no utilizamos los signos de interrogación. Ahora, los signos de interrogación los escribimos seguidos de los años de nacimiento o de defunción dudosos, ¿sí? Cuando no estamos seguros de, mm, de esa fecha determinada. Por ejemplo, en los casos en los que hablamos de personajes históricos sobre los que no se tiene información del todo contrastada, información del todo confiable. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, lo ponemos entre signos de admiración,
1547, 1616. Ahora, en español no cambiamos el orden de las palabras, ya sean afirmativas, perdón, ya sean enunciativas, afirmativas o negativas, o interrogativas, porque los signos de interrogación de apertura y cierre son la única manera de discernir entre estos tipos de oraciones. Veamos el ejemplo. En este caso, entonces tenemos una oración afirmativa. He llegado tarde. Veamos una oración negativa. No he llegado tarde. Ahora, ¿cómo volvemos a la primera oración pregunta? Muy fácil, simplemente añadimos los signos de interrogación, es decir, he llegado tarde. Es una oración interrogativa afirmativa. Abrimos la pregunta con el signo de interrogación y la cerramos. Con la segunda oración sucede exactamente lo mismo. Preguntamos de manera negativa, ¿no he llegado tarde? Y fíjense que sucede lo mismo. Abrimos el signo de interrogación y al final de la oración lo cerramos. Ahora veamos las normas de escritura de estos eh, símbolos o signos de interrogación y exclamación. Entonces, los signos de apertura, de exclamación e interrogación y de cierre van pegados a la palabra que le sigue, ¿sí? No hay un espacio entre ellos. O a la palabra que los precede respectivamente, sin un espacio. Fijémonos acá, sería incorrecto, digamos que incluir estos espacios. Fijémonos que aquí el Word de hecho nos marca error. El signo debe ir pegado a la última palabra. ¿Qué hora es? Ahora bien, estos signos pueden combinarse con cualquier signo de puntuación, coma, comillas, etcétera, a excepción del punto. Entonces, veamos este caso en el que usamos comillas. Laura acaba de preguntar, cito lo que preguntó Laura, ¿qué hora es? Si la exclamación o oración interrogativa no coincide con el inicio del enunciado, entonces la primera palabra dentro de estos signos va en minúscula. Pero, ¿qué hora es? Un momento. ¿Qué hora es? Aquí lo combinamos con una coma. Ahora, respecto a los vocativos, entonces estos los escribimos fuera de los signos de exclamación e interrogación si van al principio del enunciado. Si van al principio del enunciado, entonces los vocativos los ponemos fuera de los signos de interrogación. Pero si van al final, los escribimos dentro de los signos. Veamos el ejemplo. El doctora, el vocativo doctora, lo ponemos entonces fuera de la pregunta, de los signos de interrogación. Doctora, ¿qué puede recetarme? O en el caso en el que se termina la oración con el vocativo, entonces quedaría de esta forma. ¿Qué puede recetarme, doctora? Ahora, si se escriben eh, varias preguntas o exclamaciones seguidas independientes, todas comienzan con mayúscula y se separan con coma. Veamos el ejemplo. ¿Qué sueño tengo? Quiero irme a dormir ya mismo. ¿Qué sueño tengo? Quiero irme a dormir ya mismo. Ya no puedo más. Veamos otro ejemplo. ¿Quién ha llamado? ¿Qué quería? En este caso, fijémonos que no utilizamos coma
y cada una de las oraciones empezó con mayúscula. Ahora, si forman parte de un enunciado, entonces solo la primera va con mayúscula y van separadas con comas o punto y coma, como si fuese una enumeración. Veamos el ejemplo. El entrevistador hizo la pregunta de rigor, hizo las preguntas de rigor. ¿Qué experiencia tiene? ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Qué cree que puede aportar al equipo? Fijémonos que hacemos una enumeración o una secuencia de preguntas, por lo tanto, en ese caso no es necesario eh, iniciar cada oración con mayúsculas, sino que agregamos una coma e iniciamos la pregunta con minúscula. La primera con mayúscula, las siguientes con minúscula, bien. En cuanto a los signos de exclamación y los de interrogación, estos pueden combinarse. Sí, digamos que algunos casos en los que queremos expresar tanto duda como admiración, eh, quizá podríamos pensar en enojo. En ese caso, entonces, utilizamos la admiración y la interrogación. Fijémonos que abrimos con el de admiración y cerramos el de admiración. Y lo mismo sucede con el de eh, interrogación. ¿Aún no has salido de casa? O en este caso, empezamos la oración con el uso de la interrogación y lo continuamos con el de admiración. ¿Aún no has salido de casa? Quizá con este pretendemos un poco hacer mayor énfasis a las oraciones, ¿sí? Bien. Ahora veamos entonces el uso del apóstrofo en español. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta respecto a las interrogaciones y a las exclamaciones? No, no, es perfecto. Bien, veamos entonces el apóstrofo. Se representa con este símbolo, parece como una comita arriba, y lo empleamos en muy contadas ocasiones. Son los casos muy específicos en los que utilizamos el apóstrofo. Principalmente señala en la escritura la contracción de sonidos en la expresión oral. Se considera un uso vulgar de la lengua y en la expresión escrita debe expresarse siempre en cursiva para señalar la incorrección de la fórmula producida. ¿Sí? Veamos el uso con algunos ejemplos. Una de las características del lenguaje vulgar o digamos que del lenguaje cotidiano es la contracción de algunos sonidos en la expresión oral, en el habla, que de forma escrita representamos por medio de apóstrofo. Digamos que esto podría ser muy frecuente, por ejemplo, en lugares como Colombia, porque nosotros contamos con varios acentos, entonces cada una de las regiones del país tienen como, si bien todos hablamos español, hay algunas variaciones en el lenguaje, algunas variaciones en las palabras que se utilizan. Por lo general, el apóstrofo se trata de una contracción de la preposición, por ejemplo, para, queda pa, por ejemplo, vamos pa la iglesia, vamos pa la plaza,
Y para representar, digamos, esa alteración, entonces fijémonos que agregamos el apóstrofe. Ahora, con la palabra siguiente o de la terminación final de los participios o adjetivos terminados en ado. Fijémonos. Ejemplo. Tanta escalera me ha dejado destrozado. ¿Sí? En este caso omitimos mm, la letra D, destrozado, y entonces eh, al escribirla tal y como suena en ese lenguaje cotidiano, reemplazamos la D por el apóstrofo o por la comita arriba y decimos destrozado. Tanta escalera me ha dejado destrozado. Fijémonos en este otro ejemplo. ¿Para qué has venido? Aquí lo correcto sería ¿para qué has venido? Entonces agregamos una coma. El apóstrofo, perdón. ¿Para cuándo es eso? Sí, igual. Abreviamos la palabra para y agregamos el apóstrofo. No he dormido nada. Estoy muy cansado. Sí, no he dormido nada. Nada. Aquí tenemos la de A. Estoy muy. Omitimos la Y. Perdón. Omitimos la Y. Estoy muy cansado. En este caso omitimos la D. Cansado. Ahora, en los casos en los que escribimos los nombres en otros idiomas, como en catalán, en francés o en inglés, estos contienen un apóstrofo, se reproducen de la misma manera en español. sí. Por ejemplo, este primer caso, bueno, no sé francés, así que eh, no voy a pronunciar este primer ejemplo, pero fijémonos que lo copiamos exactamente tal y como en el francés se utiliza, y agregamos el apóstrofe. O por ejemplo, estamos en el bar O'Connor, ¿sí? Lo copiamos exactamente en español. Mm, Veamos los usos incorrectos del uso del apóstrofo. Entonces, es incorrecto el uso del apóstrofo para contraer años que suele hacerse por influencia del inglés, ¿sí? Por ejemplo, en los años 80 todos llevaban pantalones de campana. Esta es la forma correcta, ¿no? Es incorrecto el uso del apóstrofo para expresar la hora. La separación entre las horas y los minutos debe hacerse con dos puntos y punto seguido, como veíamos en las clases previas. Por ejemplo, son las 14:10 horas o son las 14:10 horas con dos puntos y con punto, pero no con apóstrofe. mm, Ahora es incorrecto el uso del apóstrofo para expresar el plural de las siglas. Las siglas en plural permanecen invariables. Por ejemplo, todas las ONG presentaron un proyecto para combatir la situación de crisis. Nos vamos a encontrar con algunos casos en los que escriben algo así, todas las ONGs, sí, para referirnos al plural, pero veamos que es algo equivocado. Sí, eh, las siglas en plural permanecen invariables. Entonces, todas las ONG presentaron un proyecto para combatir la situación de crisis. Ahora, es incorrecto el uso del apóstrofo como separación entre los decimales y las unidades enteras. Esto se hace en español mediante coma, punto, mediante coma o punto por influencia del inglés, ¿sí? Fijémonos mm, acá, me quedan 120.30 euros en la cuenta, coma, 30 euros en la cuenta, ¿sí? mm, Sería incorrecto utilizar el apóstrofe
para referirnos al dinero, ¿sí? En este caso utilizamos la coma o el punto, dependiendo pues del caso. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre el apóstrofe? No, no, es claro. Está bien, bueno. Veamos entonces el paréntesis en español. Veamos qué sucede con el paréntesis. Entonces, el paréntesis, justo este símbolo, en español enmarca un enunciado que aporta información adicional, secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. El paréntesis lleva, por regla general, por fuera un espacio antes y después, pero no por dentro. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta oración, si fuésemos a incluir un paréntesis, lo pondríamos justo acá, marcamos un espacio entre la palabra anterior y el paréntesis, pero la oración que va dentro del paréntesis no lleva espacio. ¿Sí? Sí. Ahora, los incisos también pueden aislarse del resto del texto como comas o rayas. El aislamiento que ofrece el paréntesis es, no obstante, de mayor grado. El enunciado o frase dentro del paréntesis suele tener un sentido pleno y no guarda necesariamente una relación o similitud sintáctica con el resto de elementos del texto principal. Es decir, si utilizamos comas o rayas para, digamos que hacer ciertas aclaraciones o referirnos a o añadir determinada información en la oración o en el párrafo, mmm, si lo separamos del resto del texto con comas o con rayas, es necesario que esa información que ponemos en medio de las comas, digamos que en cuanto a lo sintáctico, debe mantener una coherencia el párrafo o la oración, ¿sí? Mientras que si añadimos un paréntesis, digamos que podemos darnos la licencia de añadir información nueva que quizá eh, no sigue la redacción o la sintaxis del texto, pero, pero que añade, digamos que un mayor información al sentido o al panorama general del texto o del párrafo. Veamos los casos. Entonces, cuando nos referimos a incisos, la información que aparece entre paréntesis es un inciso que ofrece información adicional o aclaratoria sobre el mensaje principal. Por ejemplo, el conocido como príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes, es homenajeado cada año durante la fiesta del libro de Madrid. Ahora, el inciso también puede ser una precisión o un dato. Por ejemplo, respecto a referencias temporales, referencias locales. Veamos el caso. Miguel de Cervantes pasó encarcelado unos meses. Aquí está la aclaración entre paréntesis. De septiembre a diciembre de 1597 en Sevilla. También el paréntesis permite proponer opciones a la lectura. Por ejemplo, la forma femenina o plural en un texto escrito en masculino o en singular. Veamos el ejemplo. En la página web del Ministerio de Cultura se indica o se indican el o los días en el o en los que tendrá lugar el homenaje. Sí, No fijemos. necesitan un espacio.
No, pueden ir pegados a la palabra anterior. ¿Mm? Así. Bien. Y fijémonos que ponemos entre paréntesis entonces la opción de, de la lectura. Por ejemplo, en estos casos, el texto está escrito o la oración está escrita en formato singular y aquí añadimos entre paréntesis la letra o el pronombre para la forma plural. Mm. La N en este caso para indican los días, la S y los. Bien. El Sí. paréntesis va pegado a la palabra, como acabamos de mencionar, sobre la que proviene la variación. Pegado a la palabra sobre la que se perdón, no proviene, sobre la que se propone la variación. También en este caso podríamos alternar el paréntesis con una barra o con un slash. Por ejemplo, en este caso podría ser algo así. Se indica el o los vía o Sí. vías. ¿Sí? En este caso podemos reemplazar el paréntesis entonces con una barrita. Indican, el los, días, en el los. ¿Ven? Es exactamente igual. Pero solo para el caso en Sí. los que, digamos, que Ah, ofrecemos otra opción al lector. ¿Sí? para mí, pienso, la barra es más fácil ¿Mm? de leo. De usar, sí, está bien. Digamos que tú puedes elegir libremente si usas en este caso el paréntesis o la barra. Sí. Ambas formas son correctas. Bien. Bien. Veamos. Justo aquí, no me acordaba. Justo aquí está el ejemplo de la misma oración, pero utilizando la barra. Sí. Sí, es exactamente igual. En la página web del Bien. Ministerio de Cultura se indican el, los, días, en el o en los que tendrá lugar el homenaje. Bien, ahora veamos. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el paréntesis? No, no, es claro. Pues claro, bien. Entonces veamos ahora el uso de las siglas y acrónimos. En las siglas y acrónimos. Entonces el paréntesis se utiliza para enmarcar el desarrollo de siglas y acrónimos. Por ejemplo, la OMT, aquí entonces explicamos lo que significan esas siglas. Organización Mundial del Turismo, participa en la organización de viajes temáticos a las ciudades natales de autores reconocidos mundialmente. Sí, fijémonos que en este caso lo que sucedió fue que entre paréntesis pusimos lo que significaban las letras OMT, las siglas OMT. Podemos poner primero las siglas y entre paréntesis el significado de esas siglas o poner el significado de las siglas y luego las siglas, digamos que para más adelante en el texto solo acudir a las siglas. Veamos el ejemplo. La Organización Mundial del Turismo, OMT, participa en la organización de viajes temáticos a las ciudades natales de autores reconocidos mundialmente. Ahora, Alcalá de Henares, ciudad en la que nació Cervantes, ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acá entonces agregamos el significado de de la UNESCO, ¿sí? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, por sus siglas en inglés. Si digamos que estamos
construyendo una oración en español y las siglas corresponden al idioma inglés, entonces debemos hacer la aclaración y todo esto lo ponemos entre paréntesis. Veamos ahora las enumeraciones. En los casos en los que el paréntesis enmarca las letras o números que introducen los elementos de una enumeración, usamos paréntesis. También es frecuente utilizar solo el paréntesis de cierre. Veamos qué queremos decir con eso. Ejemplo. Para enviar el voto por correo, el ciudadano deberá incluir además una de las siguientes formas de identificación. A. Fotocopia del documento nacional de identidad. B. Fotocopia del pasaporte. C. Certificado de residencia en el extranjero. Veamos que en este caso ponemos cada uno de los incisos de la enumeración con letra minúscula y entre paréntesis. Pero también es correcto utilizar solo, en este caso, el paréntesis para cerrar. Ejemplo A, fotocopia del documento nacional de identidad. B, fotocopia del pasaporte. O C, el certificado. Es importante aclarar que esta forma solo la utilizamos cuando estamos haciendo una enumeración. ¿Sí? De lo contrario, sería incorrecto solamente cerrar el paréntesis. Veamos ahora en cuanto a las obras de teatro. En los casos en los que en las obras de teatro aparece el paréntesis, en este caso él enmarca las notas del autor sobre la escena o los personajes y los apartes de los personajes. ¿Sí? Esto es en las conversaciones que tienen consigo mismos, creyendo que los demás no pueden oírlos. En estos casos, entonces, el punto final del enunciado, entre paréntesis, se escribe dentro. Por ejemplo, jornada primera, entre paréntesis, sale en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre de camino y representando los primeros versos va bajando. Esto en teatro, se me escapó el nombre. Bueno, en teatro esta parte que sirve de aclaración para el actor tiene un nombre. Ahora justo se me acaba de olvidar, pero digamos que nosotros solo tendríamos acceso a esto si tuviéramos posibilidad de conocer el guión de la obra teatral. Este texto se refiere a Rosaura, hipógrifo violento, la vida es un sueño de Calderón de la Barca. Veamos otro ejemplo. Clotaldo, aparte. Santos cielos, ¿qué es esto? Ya son más graves mis penas y confusiones, mis ansias y mis pesares. ¿Quién te la dio? Rosaura, una mujer. Del mismo texto, la vida es un sueño de Calderón de la Barca. Fijémonos que en este caso lo que va entre paréntesis es lo que el personaje dice casi que para sí mismo, como si fuese parte de un monólogo. Ahora, en cuanto a las citas, entonces el paréntesis encerrado, el paréntesis es encerrado el paréntesis encerrado en 3 puntos seguidos señala la omisión de un fragmento de texto original en la cita, ¿sí? Es decir, cuando hacemos una cita literal, sea de un texto, sea de lo que expresó otra persona, y digamos que queremos omitir una parte de la oración, una parte de la cita, entonces la borramos y ponemos en su lugar 3 puntos suspensivos dentro de un paréntesis. Por ejemplo, ¿qué es la vida? Un frenesí. Aquí suponemos que iba o que había otro fragmento de la oración, pero que no lo tuvimos en cuenta. Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño.
toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. También pertenece al texto La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ahora, en las obras de investigación o de divulgación, donde se recogen tesis o ideas de otros autores, las referencias se señalan entre paréntesis. Por ejemplo, hay dos tipos de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. Entre paréntesis, entonces agregamos la fuente, perdón, de la cita que acabamos de tomar. Esto es para el caso en los que, por ejemplo, escribimos artículos científicos para revistas o artículos académicos, ¿sí? Allí es donde ponemos la fuente de, del texto que acabamos de citar entre paréntesis. En algunos casos sabemos que se utilizan las normas APA o simplemente el paréntesis cuando no es una condición necesaria. En cuanto a las traducciones, entonces, de términos o de expresiones extranjeras en un enunciado en español se indican entre paréntesis. Veamos este ejemplo. Apenas podía expresarse en francés, tan solo ponemos la traducción en español, tan solo por favor y gracias. También puede darse al contrario, que entre paréntesis se indique la denominación original en otro idioma de un término o expresión en español en el texto principal. Esto es, digamos, si en algún caso nos parece necesario que se conozca, digamos que la palabra en su lengua original o la traducción de la palabra, quizá cuando estamos estudiando la etimología de una palabra en otro idioma, eh, lo ponemos entre paréntesis. Veamos este ejemplo. En francés solo sé decir por favor, aquí ponemos como se dice en francés, y gracias. Ahora, como signo matemático, entonces también utilizamos los paréntesis, eh, el cual permite enmarcar grupos de operaciones que deben hacerse por separado del resto. Por ejemplo, en este caso, esta multiplicación debe realizarse aparte de, de esta otra operación para obtener este resultado, ¿sí? En álgebra, en trigonometría, en ciertas operaciones complejas, donde encontramos casos como este. Ahora, para enmarcar una operación con un paréntesis que contiene otra de nivel inferior, también entre paréntesis se utilizan los corchetes. Estos son los corchetes. Y fijémonos en este caso, aquí encontramos paréntesis y encontramos corchetes. Pero estos serían solo en los casos de expresiones matemáticas. Y bueno, es importante que lo conozcamos por si en algún momento nos encontramos con este tipo de eh, expresiones numéricas. Sin embargo, pues sería en casos muy específicos, ¿no? Muy especializados. Ahora, veamos otros signos de puntuación. La puntuación del texto contenido dentro del paréntesis es independiente de la del texto principal. Veamos. Don Quijote de la Mancha se considera una novela revolucionaria, entre paréntesis, innovadora por la temática, estilo, tipo de personajes, etc., y una de las mejores jamás escritas. Veamos que lo que ponemos entre paréntesis es como una especie de salvedad, ¿sí? Una pequeña irrupción en la oración que, por ejemplo, si omitimos el paréntesis, no altera la sintaxis de la oración. Veamos. Don Quijote de la Mancha se considera una novela revolucionaria y una de las mejores jamás escritas, ¿sí? Es decir, en alguna parte de la oración, cuando queremos agregar cierta información, ponemos entonces entre paréntesis esa nueva información y en las partes de la oración que van fuera del paréntesis, entonces estas partes deben continuarse, deben conectarse y deben coincidir en sintaxis, ¿bien? Ahora, si se trata de una oración interrogativa o exclamativa,
En ese caso, los signos de interrogación o de exclamación van dentro del paréntesis. Veamos el ejemplo. El famoso comienzo de la novela, ¿quién no lo conoce?, se ha citado hasta la saciedad. En este caso, pues lo que queríamos agregar era una oración interrogativa, así que los signos de interrogación los agregamos en medio del paréntesis. Veamos ahora. Otros signos de puntuación que se utilicen en la misma oración deben escribirse siempre después del paréntesis de cierre. Veamos. Miguel de Cervantes Saavedra, quien se cree que nació en Alcalá en 1547, conocido por su célebre Don Quijote de la Mancha. Perdón un momentito. Bien, discúlpenme un segundo que había mucho ruido fuera de la casa. Entonces, bueno, continuemos. Miguel de Cervantes Saavedra, quien se cree que nació en Alcalá en 1547, conocido por su célebre Don Quijote de la Mancha, pasó unos meses encarcelado en Sevilla. Ahora veamos este otro ejemplo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es una cita textual del libro Don Quijote de la Mancha, el cual ponemos entre paréntesis. Ahora, incluso si el texto completo va entre paréntesis, el punto final va fuera del paréntesis. Esto es una regla sumamente importante. Veamos otro ejemplo. Veamos en este ejemplo. La obra de Cervantes ha llegado a todos los rincones del mundo. Punto seguido. El paréntesis va fuera, sí, el paréntesis va después del punto seguido en esa oración. Solo ha sido superada en traducciones por la Biblia. Ahora, solo en las obras teatrales se escribe dentro del paréntesis el punto final del enunciado que se acota. Por ejemplo, jornada primera. Sale en lo alto de un monte Rosaura, en hábito de hombre, de camino y representando los primeros versos, va bajando. Rosaura, hipogrifo violento, la vida es un sueño de Calderón de la Barca. Bien, y con este entonces, con el paréntesis, terminamos esta parte de la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? No. Pienso las paréntesis es similar de inglés. Sí, es verdad, es muy similar. Sí. Bueno, te voy a compartir mientras tanto un pequeño video en el que explican un poco más los signos de interrogación y exclamación que quizá de todos los que vimos hoy son un poquito más complejos. Sí. Sin embargo, creo que solo hay que tener en cuenta que en español abrimos y cerramos el signo, a diferencia del inglés que solo lo cerramos. Solo uso uno. Es verdad, solo se usa uno. Bien, veamos entonces este pequeño video y con este terminamos. En esta oportunidad vamos a aprender a usar los signos de interrogación y exclamación. Bien, en primer lugar, ¿qué sabemos de estos signos? Que estos signos, por un lado, van a encerrar enunciados. ¿Qué tipo de enunciados? Bueno, enunciados interrogativos y por otro lado, enunciados exclamativos e interjecciones.
interjecciones. Bien, ¿cuáles son estos signos? Los interrogativos son estos signos y los exclamativos, que se usan tanto para los enunciados exclamativos como para las interjecciones, son estos signos. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay signos de apertura por un lado, de apertura y de cierre. En español usamos tanto los signos de apertura como los signos de cierre. Es común que nos confundamos con otras lenguas y nos olvidemos de usar los signitos de apertura, pero es muy importante que no nos olvidemos, ya que en español es necesario. ¿Qué más sabemos de estos puntos? Que después de estos signos, no usamos punto. Hagamos de cuenta que el punto ya está previsto en la marca del signo, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos para entender mejor el uso de los signos de interrogación y exclamación. Bien, ven acá que tenemos algunos ejemplos. Vamos a ir viendo cada uno y ver dónde poner nuestros signos de interrogación y exclamación. En primer lugar, ¿dónde trabajás? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué les parece que son estas preguntas? ¿Sí? Son todas preguntas diferentes. Ven que están separadas entre comas. Así que a cada una le ponemos un signo de apertura y un signo de cierre. Signo de apertura, signo de cierre, signo de apertura, signo de cierre. ¿Por qué no usamos mayúscula acá? Porque estamos separando entre comas. ¿Podríamos separar entre puntos y usar mayúscula? Sí, eso es indiferente, ¿sí? Como vamos a ver ahora en el caso posterior. Quedan 5 minutos, llegamos tarde, apúrate. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos exclamando, ¿sí? ¿Ven que están todos separados? Y en cada uno hay mayúscula. ¿Por qué? Porque en cada uno habría un punto. Nosotros obviamente, si vamos a usar los signos de exclamación, no le vamos a agregar un punto, ¿sí? Pero sí tenemos que poner en cada uno signo de apertura y signo de cierre. Signo de apertura y signo de cierre. ¿De qué nos dimos cuenta acá? Bueno, que cuando tenemos varias exclamaciones o varias preguntas juntas, podemos o ponerla entre comas con minúscula o ponerlas separadas cada una entre mayúscula. Pepe, me alegra que hayas venido. Y por otro lado tenemos, me alegra que hayas venido, Pepe. ¿Pepe qué era? ¿Se acuerdan cuando le decíamos a alguien, lo llamábamos por su propio nombre? Es un vocativo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Cuando el vocativo está en primer lugar, no va a formar parte de la interrogación o exclamación. En este caso entonces, Pepe, coma, signo de apertura, me alegra que hayas venido, signo de cierre. Va a ser muy diferente si tenemos a Pepe en último lugar. ¿Por qué? Porque en este caso sí va a formar parte de la exclamación. De esta manera, signo de apertura, me alegra que hayas venido, Pepe. Signo de cierre. ¿Se entiende la diferencia? Si va al principio, no forma parte. Si va al final, forma parte. Lo mismo nos va a pasar más adelante. Esto es una proposición. Tenemos si no responde, ¿qué le vamos a decir? Esta si no responde es una proposición, ¿sí? La llamamos subordinadas. Pero eso no importa ahora. Es importante nada más saber que es una proposición. Si la proposición está en primer lugar, ¿qué va a pasar? Lo mismo que con Pepe, no va a formar parte, ¿sí? De esta manera entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, si no responde, coma, signo de apertura, ¿qué le vamos a decir? Signo de cierre. Va a pasar al revés en este caso. ¿Por qué? ¿Qué le vamos a decir si no responde? ¿Qué pasa acá con si no responde? Está la proposición al final. Si la proposición está al final,
sí va a formar parte de la pregunta. De esta manera, signo de apertura, ¿qué le vamos a decir si no responde? Signo de cierre. ¿Se entiende? Cuando van al principio, no forman parte. Cuando van al final, sí forman parte. Perfecto, vamos con el séptimo ejemplo. Tendría mucha gracia que llegara a la cita con un día de retraso. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué yo puse estos paréntesis? Bueno, porque acá va a ir un signo de pregunta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un signo de pregunta ahí? ¿Qué significa un signo de pregunta ahí? Bueno, este signo de pregunta entre paréntesis está significando ironía. El signo de pregunta entre paréntesis significa ironía. ¿Por qué? Porque uno está diciendo una cosa que puede causar un poco de sarcasmo, ¿sí? Tendría mucha gracia que llegara a la cita con un día de retraso. Entonces, entre paréntesis, un signo de pregunta está mostrando ironía. ¿Qué va a pasar en nuestro próximo ejemplo? Un hombre de 90 años ganó el concurso de composición. Nos sorprende a nosotros que un hombre de 90 años gane el concurso de composición. De esta manera, ¿qué va a pasar acá? Bueno, va a ir un signo de exclamación, ¿sí? Porque estamos exclamando, estamos sorprendidos. Es una sorpresa. ¿Qué puede pasar acá también? Bueno, que esto lo omitamos y usemos signo de apertura y signo de cierre y que todo sea una sorpresa. Pero a lo que a nosotros nos sorprende es que sea un hombre de 90 años el que ganó el concurso, ¿sí? De manera que cuando usamos signos de paréntesis y el signo de exclamación, estamos mostrando una sorpresa. Y en último lugar, tenemos aquí las llamadas interjecciones. A, O, E son interjecciones y siempre van entre signos de exclamación. Muy bien, vamos a hacer un gran repaso de lo que acabamos de ver. Sabemos que los signos de interrogación, ¿qué hacen? Bueno, van a encerrar oraciones interrogativas y los signos de exclamación van a encerrar oraciones exclamativas e interjecciones. ¿Qué sabemos además de ellos? Sabemos que después de los signos de interrogación y exclamación no usamos punto. No usamos punto después de ellos. Sabemos que siempre encierran este tipo de oraciones, pero vimos dos usos un poquito raros, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos usos que acabamos de ver? Bueno, vimos por un lado que cuando están entre paréntesis, expresan. Si es el signo de pregunta, ironía. Y si es el signo de exclamación, sorpresa. Por último, vimos un detalle de los vocativos y las proposiciones. ¿Qué vimos de ellos? Si están en primer lugar, no forman parte. ¿De qué? De la pregunta o la exclamación. No forman parte. Si están en último lugar, sí forman parte. Sí forman parte. Bien, de esta manera hemos aprendido cómo y cuándo usar los signos de interrogación y exclamación, con qué oraciones se usan, aprendimos que no usamos punto después de ellos y aprendimos dos de sus usos que son un poco extraños, pero que son importantes para aprender a usarlos. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? No, es muy interesante.
Ok, bueno, está bien. Entonces, es todo por hoy. Nos vemos en la clase de mañana. Sí, Listo, muchas gracias, Sara, por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.